¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Otro video en el que vamos a resolver ejercicios tipo examen de admisión. Nuevamente vamos a resolver dos preguntas, la pregunta número 1 y pues obviamente la pregunta número 2, ¿no? ¿Cuál es el propósito de estos videos? Uno, que tú seas quien practique. Entonces te invito, en la descripción del video te dejo el link para que puedas descargar gratuitamente la imagen con los dos ejercicios que vamos a ver en este video. ¿Para qué? Para que tú la descargas con calma, resuelves el ejercicio, así vas a aprender mucho más y cuando ya creas tener las respuestas correctas, pues ahí sí observas el video para varios propósitos más. Uno, pues obviamente te voy a decir cuál es la respuesta correcta. Segundo, te voy a hacer un repaso de los temas que se necesiten para estos ejercicios, que es muy importante porque pues son los ejercicios que más, o los temas que más salen en este tipo de exámenes. Y tres, dije dos, y tres, y tres porque te voy a dar muchos consejos para este tipo de pruebas. ¿Listos? Entonces, primero que todo, aquí dice, responda a las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información, que quiere decir que aquí hay una información y con esa información vamos a resolver la pregunta 1 y la pregunta 2 la vamos a tener en cuenta para eso. ¿Listos? Leo. El director de la cárcel para hombres, Pologo, eso es un nombre, pues el que sea, ¿no? Simplemente es por darle el nombre a la cárcel. Debe presentar al alcalde de la ciudad un informe sobre el número de presos. A mí me gusta subrayar, recomendación, subraya lo más importante para que te vaya quedando claro y en tu cabecita vas comprendiendo el ejercicio. ¿Listos? Entonces, el director de la cárcel le tiene que hacer al alcalde un informe en el que muestre que el número de presos que han ingresado a esta cárcel desde el mes de julio. ¿Y cuántos de ellos son mayores de 65 años? Ya que, según el reglamento, si un preso es mayor de 65 años y si es mayor de 65 años y tiene una enfermedad terminal, obtiene automáticamente la casa por cárcel. ¿Listos? Entonces, ya simplemente los presos, los que sean mayores de 65 años, si esos tienen una enfermedad terminal, pues les dan automáticamente la casa por cárcel. ¿Listos? Aquí está el informe, entonces dice los meses. La idea es que comprendamos las tablas y otra recomendación es que leamos los títulos en las tablas. Por ejemplo, aquí son los meses, julio, agosto, septiembre hasta diciembre. Aquí dice el número total de presos acumulado. Cuidado con esto. Aquí me está diciendo número de presos acumulado. ¿Qué quiere decir? Que en julio ingresaron 44 presos. En agosto no ingresaron 86. Aquí se acumuló. Ya ahorita lo vamos a ver cómo se hace. ¿Listos? Y aquí dice el número de presos con edades mayores de 65 años. Aquí están los más mayores, ¿sí? Pero algo que veo aquí es que esto sí no está acumulado, ¿sí? Primero porque no dice acumulado y segundo porque tengo otra pista de que siempre que es acumulado pues va aumentando el valor, ¿no? Obviamente vamos acumulando, acumulando, sumando, 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 ¿sí? Por eso cada vez aquí aumenta el valor a medida que vamos descendiendo. En este caso miren que aquí era 12 y no aumentó, disminuyó, entonces ya quiere decir que no es acumulado. Así las demás aumenten o sigan igual, no importa, ya se sabe que esta casilla no es acumulada. ¿Listos? Además, algo importante que a uno generalmente se le puede pasar. Aquí dice, total de presos que ingresaron en los últimos 6 meses es 252 presos y aquí nuevamente vemos que en diciembre el acumulado, o sea, el total de presos fue de 252. ¿Listos? Bueno. Ahora sí, aquí dice la primera pregunta, entonces ya que comprendimos el ejercicio, ahora sí pasamos a responderla. Aquí dice, el director de la cárcel, bueno, esa es otra recomendación, ¿no? Si tú no has comprendido bien esto, te recomiendo que no pases a las preguntas, sino que simplemente vuelvas a leer esto que dice acá. ¿Por qué? Porque si no, perderías el tiempo leyendo las preguntas porque tampoco las vas a entender. ¿Listos? Entonces, primera pregunta, el director de la cárcel necesita incluir en el informe el promedio de presos, ¿sí? Miren que a mí me gusta subrayar porque me gusta dejar claro y ver bien qué es lo que dice. En el informe, el promedio de presos que ingresaron a la cárcel en los últimos 6 meses. Últimos 6 meses, ¿sí?
El cálculo que requiere realizar para encontrar dicho promedio es, ¿sí? Entonces, algo importante. Aquí en julio, este informe me dice que el número total de presos acumulado era de 44 presos. Luego dice, en agosto ahora son 86. ¿Qué quiere decir? Si hacemos una resta, 86 menos 44 quiere decir que en agosto ingresaron 42 presos. Algo que estoy viendo es que aquí sí creo que sea el número de presos que ingresaron en julio, ¿sí? Ahora en septiembre, si hacemos nuevamente la resta como por comprobar, 125 menos 86, eso da creo que es 39. 86 y 9 da 95 y 30 da 125. Sí, ahí vamos bien. En septiembre no ingresaron 125 presos, ingresaron 39 presos. Bueno, no voy a hacer esto porque pues no necesito. Aquí. Bueno, para hallar el promedio, acuérdate, porque la idea es repasar este tema que es muy importante. Acuérdate que el promedio, que por si acaso, el símbolo del promedio en estadística es la X con una barrita en la parte superior. Esto se lee el promedio, ¿sí? ¿Y cómo se halla? Se hace la suma de los datos y se divide entre el número de datos. Así es la formulita, pero te la voy a aclarar, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hallar el promedio? Arriba hacemos la suma de los datos. En este caso, ¿qué son los datos? Aquí estamos hablando de presos. Entonces, aquí arriba sería la suma de los presos. Y abajo sería el número de datos. El número de datos en este caso, ¿cuál es? ¿Y cómo haces tú para reconocer cuál es el número de datos? Miren que aquí dice, el director de la cárcel necesita incluir un informe. En el informe, el promedio de presos, miren que aquí dice, el promedio de presos, ¿esto qué son? Los datos, los presos, ¿sí? O más bien aquí, encerradito, ¿no? Los presos o el número de presos, ¿sí? Que ingresaron a la cárcel en los últimos 6 meses. Los meses son el número de datos. En este caso, ¿cuántos meses hicieron la prueba? Hicieron la prueba en 6 meses. Aquí voy a escribir meses. Sí, entonces arriba número de presos y abajo meses porque pues es el promedio que queremos hallar, ¿no? El promedio en los últimos meses, ¿sí? Miren que al final dice meses, ¿listos? Entonces, simplemente hacemos una división. Yo veo que aquí no puedo descartar rápidamente ninguna porque esto es una división, 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 división. Bueno, claro que si hacemos la división, por ejemplo, podría haber dicho un número entero o un número decimal, ¿sí? Porque pues si hacemos esta división, en este caso da 13, ¿sí? Aquí hubiera podido decir 13, por ejemplo, ¿sí? Entonces es una fracción o un número entero o decimal, ¿listos? Pero bueno, aquí miramos el cálculo que requiere realizar para encontrar dicho promedio es, ¿cuál será el cálculo? Pues este, arriba el número de presos que de una vez sin ni siquiera hacer nada ya sabemos. El total de presos que ingresaron fue de 252, dividido en el número de meses. ¿Cuántos meses fueron? Pues 6, porque fueron julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, la operación que se tiene que hacer para hallar el promedio es el número de presos, que era 252, dividirlo entre 6, porque 6 eran los meses, ¿sí? Y simplemente pues miramos cuál es la respuesta. Estoy seguro que ya la estás viendo, pero veo algo más acá. Esta respuesta pues ya no es, ¿no? Porque miren que 78 sobre 6 seguro no es igual a 252 sobre 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un número que es igual, pero el otro es diferente, entonces está eliminada. Esta ya vemos que está bien, pero tenemos que mirar, porque puede que, la idea es que tú averigües el examen que vas a presentar, ¿no? Si hay ejercicios con opción múltiple, con múltiple respuesta o con única respuesta, ¿sí? Para que tú sepas si tienes que escoger una sola respuesta o varias. ¿Listos? Segundo, ¿aquí esto qué es? Miren que aquí hay una suma. ¿Qué es esto? La suma de los presos. ¿Cómo hacemos para mirar si de pronto alguna de estas dos está bien? Pues porque tenemos que mirar la suma de los presos. O sea, ¿cuántos presos ingresaron en julio? ¿Cuántos presos ingresaron en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre? Y esa suma obviamente tiene que dar 252, ¿sí? Aquí ya veo que esta la puedo descartar porque aquí están sumando no el número de presos que ingresaron cada mes, sino el acumulado, y eso no es así, ¿no?
se hace la suma de los presos. ¿Y cómo encontramos la suma de los presos? Pues bueno, aquí ya la sabíamos, pero la otra forma de encontrar la suma de los presos pues sería sumar cuántos presos ingresaron en cada mes y ya. En este caso, en julio ingresaron 44, miren que aquí dice 44, en agosto ingresaron 42, aquí dice 42, en septiembre ingresaron 39. Vamos a mirar a ver si los otros números corresponden porque podría ser verdad. Aquí si hacemos la resta 125, bueno, 1 menos 5, 6 y de 16 menos aquí 46, vamos bien. Aquí 9 menos 1, 8 y 19, 2. 28, vamos bien. 2 menos 9 da 3, aquí 24 da 5. 53, bien, miren que esta suma, si nosotros hacemos la suma 44 más 48 más obviamente esta suma me va a dar 252, pues porque la encontré haciendo esa resta. Entonces, en este caso, esta respuesta también es correcta. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la suma de los presos y dividiendo entre el número de meses, ¿sí? Que son 6. Cualquiera de las dos está bien. Si tú tienes que elegir una, pues ahí ya tendrías que mirar, en este caso, cuál cumple más las condiciones que dice aquí, ¿sí? En este caso, de una vez, ¿yo cuál elegiría? Porque pues, la idea es esa, ¿no? El director de la cárcel necesita incluir un informe, en el informe, el promedio de presos que ingresaron a la cárcel en los últimos 6 meses. Las dos cumplen con la condición. Y aquí dice, el cálculo que debe realizar para encontrar dicho promedio. ¿Cuál es el cálculo? Yo, por estar más completo y más definido bien cómo está, yo hubiera elegido la C, pero vuelvo a decirte, si tú eliges la B, también está bien, ¿listos? Pero bueno, lo más importante es que tú repases este tema, ¿no? O que hayamos repasado el tema. Vamos ahora con el segundo, ya sabemos lo de los presos y ahora vamos a leer la segunda pregunta. Dice aquí, al final del año se supo que uno de los presos que ingresó en agosto, cuidado que nos vamos a centrar solamente en los que ingresaron en agosto, tiene una enfermedad terminal. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que dicho preso obtenga la casa por cárcel? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar una probabilidad. Para esto tenemos que recordar cómo se hallan las probabilidades. Y pues así se halla una probabilidad, ¿no? Aquí te escribo la formulita, que es que para hallar la probabilidad de cualquier evento, de cualquier cosa, esa es cualquier cosa, lo que vayamos a hallar, siempre se hace una división. En el denominador, a mí me gusta hablar primero del denominador siempre. En el denominador tenemos que poner el número total de eventos, pero en este caso no estamos hablando de eventos, estamos hablando de presos. O sea, tenemos que poner el número total de presos, pero ¿cuál número total de presos? De lo que estamos hablando, de los presos que ingresaron en agosto, ¿sí? Ese sería el total de presos. Cuidado que si tú ya viste probabilidad, esta sería una probabilidad condicional, porque nos condicionan a que solo miremos lo de agosto, ¿listos? Entonces, número total de presos no sería todos los presos que hay en la cárcel, sino los presos de los que nos están hablando, los que ingresaron en agosto. Y arriba en el numerador escribimos el número de eventos favorables, o sea, el número de presos que podrían hacer lo que dice aquí, que podrían tener la casa por cárcel, ¿sí? Entonces, para eso pues tenemos que contar, ¿no? Entonces, aquí sería la probabilidad, vamos a hallar la probabilidad de que el preso obtenga la casa por cárcel. Entonces yo voy a escribir probabilidad de que obtenga la C, casa por cárcel, ¿listos? Tenemos que hacer una división, siempre es una división, pero algo que observo aquí, miren, antes de, ni siquiera sin haber empezado, si tú comprendes las probabilidades, de aquí, sin mirar el número de presos, sin mirar nada más, de aquí ya podemos descartar dos respuestas, ¿sí? Y eso es algo muy importante, por eso es que te quiero dar consejos. Bueno, acuérdate que siempre cualquier probabilidad tiene que dar un valor entre 0 y 1, ¿sí? O sea, una probabilidad nunca va a ser 5, ni 20, ni 30, ni menos 1, ni menos 3, ni 1,1, ¿sí? Una probabilidad siempre, su resultado debe dar un número entre 0 y 1. Cuidado que si estamos hablando de las probabilidades se pueden dar de 3 formas y acuérdate, eso siempre te lo he dicho en el curso de probabilidad, ¿sí? La probabilidad se puede dar de 3 formas. En fracción. Esa fracción tiene que ser un número entre 0 y 1, que ya te lo voy a aclarar. En forma decimal, ese decimal tiene que ser un número entre 0 y 1.
Y la tercera forma de dar una probabilidad es en forma de porcentaje. Siempre que está dada en forma de porcentaje, ahí sí puede ser un número entre 0 y 100. ¿Listos? Pero solamente si está dada en porcentaje. En este caso, estas probabilidades, estas supuestas probabilidades, están dadas en fracción. Entonces tenemos que, para poder descartar, ya debemos saber que esas fracciones no pueden ser ni menores que 1, ni menores que 0, ni mayores que 1, ¿sí? Porque tiene que ser un número entre 0 y 1. Para esto, aquí sí que te estoy dando un repaso de varios temas, ¿no? De probabilidad, de fracciones, y bueno, de fracciones nomás. Pero bueno, ¿cómo hacemos para saber que estas fracciones las podemos descartar? Pues porque si son fracciones impropias, acuérdate que cualquier fracción impropia siempre equivale a más de 1, ¿sí? ¿Cómo se reconoce una fracción impropia? Una fracción impropia, las que vamos a eliminar, son las que su numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, si tenemos una fracción 5 cuartos, esa fracción ya se sabe que es más de 1, ¿sí? Si tú haces la división 5 dividido en 4, verás que es 1,25. Es un número mayor que 1. Eso sucede con todas las fracciones impropias, o sea, con todas en las que el numerador es mayor que el denominador. Pues obviamente, porque si el numerador es mayor, si hacemos la división nos va a dar más de 1. Entonces, yo aquí estaba observando que hay fracciones en el que el numerador es mayor, o sea, miren que aquí el numerador es mayor, o sea que esa seguro no es una probabilidad. ¿Listos? Ahora, esta sí puede ser una probabilidad porque el numerador es menor. En esta el numerador es mayor, entonces no puede ser porque pues no puede ser mayor que 1 una probabilidad. Y esta sí, o sea, miren que sin necesidad de mirar probabilidades, pero sabiendo ese poquitico de las probabilidades, que tiene que ser un número entre 0 y 1, ya descartamos. Si te hubieran dado números decimales, pues más fácil, porque por ejemplo, si te hubieran dicho la probabilidad es de 5,2, eso está mal. Pero si te dicen la probabilidad es de 5,2%, ahí sí puede que esté bien, ¿sí? Eso ya te lo expliqué detenidamente en el curso de probabilidades. Te invito a mirarlo porque es uno de los cursos o de los temas que más sale en este tipo de exámenes. ¿Listos? Pero bueno, ya descartamos 2. Ahora vamos a mirar la probabilidad. En el denominador, ¿qué va? El número total de presos que ingresaron en agosto, ¿sí? ¿Cuántos presos ingresaron en agosto? Esta sí que ni siquiera había que saber mucho, pero pues la idea es que enseñarte cosas, ¿no? Miren que en agosto, ya te lo hablé anteriormente, no ingresaron 86 presos, o sea, en el denominador, que es el número que vamos a poner acá, que es el número de presos que ingresaron en agosto, ya de una vez puedo eliminar esta porque ya sé que en agosto no ingresaron 86 presos, porque esto es acumulado. El número de presos que ingresaron en agosto, acuérdate, 86 menos 44, ingresaron 42 presos en agosto. Entonces miren que aquí dice 42, ¿sí? Ahora, arriba escribimos el número de presos que podrían obtener la casa por cárcel. ¿Cuántos podrían obtener la casa por cárcel de estos presos, de estos 42 presos? Pues los que tengan más de 65 años, ¿será? Sí. ¿Cuántos presos tienen más de 65 años? 9. O sea que esa es la probabilidad de que el preso obtenga la casa por cárcel. Sí, pues porque solamente la pueden obtener pues los que tengan más de 65 años, ya que se sabe que tiene una enfermedad terminal. ¿Listos? Entonces, aquí sí que te enseñé harto y te invito a ver el curso de probabilidad. ¿Listos? Felicitaciones por haber llegado hasta esta parte del video. Si te gustó mi forma de explicar, te invito a que veas el curso completo para que practiques con todos los ejercicios que te tengo previstos. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros y compañeras, suscribirte al canal, darle un buen like a este video y no siendo más, bye bye.